batallas. ¿Cuántos hemos tenido batallas, enfrentado batallas? ¿Sí? A lo mejor algunos dicen, pues, ¿de qué está hablando? ¿Sí? Sí, algún nuevo a lo mejor dice, bueno, yo que no estoy en un ejército. Bueno, hemos enfrentado batallas en nuestro matrimonio. Y no es que se ponga en un lado y al otro, a lo mejor se pone en una recámara y en la otra. A lo mejor se pone en el sofá porque ya se pelearon y la otra en la recámara, o en viceversa. Ahí enfrentamos batallas en el matrimonio. También enfrentamos batallas en el trabajo. Llegó una amiga y me dice, ¿sabes qué, Margarita? Les molesta cómo me río. Y por eso ya tengo enemistades. Y puede ser. O sea, que puedes tener enemistades porque dicen enemigos gratis. ¿Por qué? A lo mejor cómo te vistes, cómo hablas. Puede ser algo que les moleste a ellos, ¿sí? En la familia, que es donde tenemos que tener unidad. Dice que una casa dividida, ¿verdad?, no permanece. Pero ahí hay divisiones, críticas, y a veces los que más nos juzgan y nos desaniman. Pero bueno, aquí ahorita vamos a decir, vamos a saber cómo enfrentar esas batallas. Podemos tener batallas legales con los hijos, ¿sí? Con la salud. Hace un año yo estuve enferma de ansiedad. Y bueno, fue un momento muy difícil que pasé, pero gracias a Dios estoy aquí. Entonces, gloria a Dios. Dios nos dice en su palabra que nos ha dado armas poderosas para vencer fortalezas del enemigo. Y si Dios nos los dice en su palabra, es que así es que hay una batalla, porque dice, les he dado armas poderosas. No armas para ver si van a vencer, ahí me platican cómo les fue. No, dice el Señor, yo te doy armas poderosas para vencer fortalezas del enemigo. Dios se presenta como un Dios de guerra. Dice Jehová, es su nombre de guerra. Entonces, vamos a ver Primera de Samuel 17:45. Vean, aquí se presenta a Dios como el ejército en lugares celestiales y aquí en gracia incontenible. Entonces, Él dice, Él es un Dios de ejércitos y hay un ejército allá arriba en lo celestial y aquí también en la tierra. Pero aquí hay algo muy importante. David enfrentó una batalla y la ganó correctamente. Cuando enfrentamos una batalla, ¿cómo la peleamos? ¿Cómo peleamos esa batalla? El que le dijo, él no titubeó, él era un gigante. Todo el ejército estaba preparado, capacitado, pero él no. Y él lo enfrentó y lo mató. Le dijo, ¿sabes qué? Tú vienes con armas, tú vienes en lo secular, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que nosotros creamos cuando enfrentamos una batalla. Debo de tener mucho cuidado con mis pensamientos. ¿Qué es lo que pienso? Sí, es muy importante porque ¿sí han escuchado que la batalla se gana o se pierde dos veces? Porque la primera la ganamos en la mente y después en lo secular. O la perdemos en la mente y después en lo secular. ¿Cuántas batallas hemos perdido? A veces por no pelear correctamente, como David. ¿Cuántas batallas hemos ganado también? Porque Dios nos adiestra las manos para la batalla. Amén. Entonces, en Efesios 6:16 nos menciona que Dios, ¿sí?, nos defiende y que el enemigo nos envía dardos de fuego aquí en la mente. Y más cuando estamos enfrentando algo. ¿Sí? Empieza con los dardos. Y imagínense, un dardo, ahora si lo lanzan sobre de ti, pues va a doler. Pero vienen con fuego, o sea, es para matar, no es para dañar, es para destruir. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque la lucha no es contra sangre y carne, nos dice el Señor.
es contra principados, potestades. O sea, no es contra tu hijo, no es contra el hermano, no es contra los padres, no es en tu trabajo. ¿Qué se está moviendo atrás para quererte derribar? ¿Qué se está moviendo en lo espiritual que Dios nos dice? Tu lucha no es contra sangre y carne, con las personas o con tu familia. Nosotros tenemos que hacer una batalla correctamente. ¿Cómo tenemos que enfrentarla? ¿Cómo tenemos que derribar? ¿Cómo tenemos que hacerla para ser victoriosos? Si se pelean correctamente, empiezo a maquinar, ¿sí? Voy a ganar con mis armas, ¿sí? Aquí empezamos a veces con el desánimo, si empezamos con el pensamiento, empezamos con la duda, ¿sí la ganaré? Ahorita decía Charlie algo muy sencillo, dice, les dije que era el 80, pero adentro traía que el 50. O sea, ¿saben qué? Estamos hablando una cosa, pero pensando, qué tremendo está eso. O sea, en algo tan sencillo, que estamos peleando la batalla y estamos con desánimo, con duda, ¿sí? Con cosas del pasado. Ay, siempre pierdo. Entonces empezamos, ¿sí? Vamos a ver 2 de Samuel 9:8, por favor. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como tu hijo? Él era un descendiente del rey Saúl. Si ustedes lo leen en 2 de Samuel 9:8, todo el 9. Isboset era un descendiente de Saúl. Y traían sangre de guerreros. Pero cuando David lo manda a llamar, él dice: ¿Quién es un perro muerto? O sea, ya ni perro se ve, muerto. ¿Quién es un perro muerto como yo? Entonces, aquí vamos a ver el otro versículo, Números 13:33. Aquí como saltamontes. ¿Con qué? Yo me acuerdo que mi mamá me decía, es que me sentí como bicho. ¿Con qué animal nos hemos comparado? Es que me siento como gusano. O me hizo sentir como cucaracha, ¿no? O sea, ¿con qué animal nos hemos comparado? Entonces, bueno, cuando Dios nos dio la autoridad de la creación, nos sentimos abajo de la creación. ¡Qué tremendo! Ese es a veces nuestro sentir, pero tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Si yo no me aferro a la palabra de Dios, voy a ser derribada por mi mentalidad, por mi naturaleza pecaminosa. Miren, es la primera vez que yo leo un manual. Apenas nos acabamos de comprar una licuadora de esas modernas. Entonces, por primera vez leí el manual. Antes nada más veía el on y el off. Entonces, bueno, así somos, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? Ahora me senté, dije, porque luego se apaga el aparato que compramos. A ver, ¿por qué se apagó? A ver, y andamos preguntando, ahí andamos checándolo otra vez. Bueno, pues por primera vez. ¿Y saben qué? ¿Funciona bien? Pues aquí está nuestra vida. Toda nuestra vida. Si no leemos el manual, somos derrotados. Si no leemos el manual, ¿sí?, no vamos a saber cómo pelear la batalla. Aquí nos dice Dios que tenemos que cambiar. No es que yo soy así, hermana. Es que yo digo groserías. ¿Saben qué? No puede haber una fuente de agua que saque dulce y salado. Entonces, el segundo punto es, cuando enfrento una batalla, debo de tener cuidado con lo que hablo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces estamos enfrentando la batalla y hablando mal del hermano o del hermano. A veces estamos enfrentando batallas y declarando cosas incorrectas. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 18:21 y les pido por favor que lo lean. Entonces, ahí está nuestra vida o la muerte.
¿Qué tienes? ¿Vida o muerte? Dice que el que trabaja para la carne cosechará muerte, y el que trabaja para el espíritu tendrá vida. Entonces, nosotros tenemos que tener esa vida. Cuando enfrentamos una batalla tenemos que guardar silencio, no tenemos que estar hablando de los demás o cómo me fue, qué es lo que debemos ser conscientes de lo que digo. ¿Por qué? Porque va a ser lo que voy a cosechar. Debemos ser conscientes de lo que estamos hablando, porque si no estamos conscientes y hablamos a la ligera, vamos a cosechar muerte, ¿sí? Entonces, a veces decimos palabras como, Dios no está conmigo, nunca va a cambiar, ya sabía que no iba a pasar. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Aquí nosotros tenemos que cambiar esas formas de hablar. Miren, una vez mi primo, yo tenía la forma de hablar como mal, como llegamos y dicen cada quien habla como le va en la feria, ¿no? O sea, a mí me había ido mal, y muy mal. Pero ¿qué fue lo que me senté ese día y el Espíritu Santo habló a mi vida? Estaba yo sentada sola y de repente dije, nos tenemos que escuchar, ¿cómo hablamos? ¿Qué decimos? Ese día dije, bueno, yo no hablo como hija de Dios, yo soy una princesa. Entonces empecé a hablar y ese mismo día Dios me hace el examen. Entonces me habla mi primo y me dice, ¿cómo estás, prima? Le digo, bien, muy bien, gracias a Dios. Y él me dice, ¿cómo? Hasta él se asombró. ¿Cómo estaba acostumbrado de cómo hablaba yo? O sea, mal. A veces hablamos mal de la familia, del esposo, pero tú lo escogiste. De la esposa, pero tú la escogiste. De los padres, de los hermanos. Cambiemos nuestra manera de hablar, de pensar, porque de eso estamos llenos. Decimos estar con Dios, pero seguimos hablando de una manera incorrecta. Te dice Dios, ¿sabes qué? No es correcta esta palabra. Proverbios. Wow. Entonces, cuando tú estás esperando algo, yo estoy haciendo este negocio y espero que me vaya bien. Cuando tú abriste los labios hablando mal de una persona, ya no se va a hacer eso. Tú mismo cierras la puerta y lo arruinas. A veces la batalla la tenemos nosotros mismos. Tenemos que ver cómo estamos. Tenemos que vencernos nosotros. Cómo pensar, cómo hablar. Y bueno, vamos a ver también, cuando yo enfrento, en Josué 6:10 dice, si han escuchado la historia cuando enfrentaron a Jericó, ellos iban a una batalla. Pero Dios les dice algo, les dice, no hablen. Y les manda a dar 7 vueltas, pero sin hablar. ¿Por qué le dijo Dios no hablen? Porque empezarían a murmurar. ¿Sí crees que le haya dicho eso a Josué? O nada más nos quiere pasear. Nos quiere María, es correcto. O sea, ¿qué pasa cuando hay una batalla y se derrumbaron los muros de Jericó? Sí, se derrumbaron. ¿Por qué? Porque actuaron, hicieron la guerra como Dios les dijo. Si yo no hago la guerra como Dios me dice, voy a perder la batalla. Yo tengo que pelear la batalla como Dios me indica, como me dan las instrucciones. ¿Qué me dice Dios? Entonces, cuando yo estoy enfrentando una batalla, tienes que leer la palabra. Hermanos, es que ya me desanimé. Aférrate a Dios, aférrate a la palabra, porque es lo que nos va a dar la victoria. Si yo retrocedo, yo dejo de venir a la iglesia, porque me siento desanimada. Pero ¿sabes qué? Ese día a lo mejor te iba a hablar Dios, y tú no recibiste la palabra. ¿Por qué? Porque a veces ya no vino. Tenemos que estar aquí en la casa de Dios. Aquí nos equipan, aquí nos armamos, aquí le damos viva a nuestra espada y decimos, Señor, tú eres el que me va a instruir, me va a capacitar, me va a dar las armas correctas. Tenemos que
Amén. Entonces, Dios va con nosotros. No estamos solos. No creamos que Dios se apartó. No solo creamos en Dios, creámosle a Dios. Dios va con nosotros. Renovemos nuestras fuerzas en Él. ¿Cuántos hemos dicho, ya no aguanto, estoy cansado, siempre lo mismo? ¿Algún día has dicho eso? Bueno, pues en este día Dios va a renovar tus fuerzas. En este día, ¿por qué? Porque estás aquí. Solo puedes pelear de la forma que te entrenas. No puedes ganar la batalla si tú no te entrenas. Tenemos que entrenarnos, capacitarnos, estar en la presencia de Dios. ¿Cómo enfrentó David al gigante? Porque creyó, dijo, Dios viene conmigo. Tú te has metido con el Dios de los ejércitos. ¿Cómo puede ser eso? Tú vas a ser vencido y yo voy a ser el que voy a dar tu cabeza a las aves. Él sabía que estaba arriba, no abajo de lo creado. Entonces nosotros somos personas que tenemos que reconocer quiénes somos. No te desanimes porque alguien no te habló, si te habló, no. Si es de Dios, Dios te va a levantar, te va a respaldar porque Dios va contigo. Pero es necesario que le digas a Dios, trabaja en mi vida, Señor. Vence mis temores, mis emociones, vence lo que yo crea. Si alguien veo platicando, ay, es que ella está hablando de mí. No, quita esos pensamientos. Perdón, pero no somos el ombligo del mundo. O sea, deja que hablen, que digan. Dios es el que va contigo y te va a respaldar y te va a levantar y dice, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, yo soy tu Dios quien te capacito. Entonces nosotros vamos a seguir adelante. Nosotros estamos con Dios y si Dios con nosotros, no lo sabemos, bien bonito, pero enfrentamos una batalla y ¿cuál es? Dios ya se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? No me escucha. ¿Sí? Me pongo a orar, hermana, y siento que nadie me oye. Mis oraciones no pasan. O sea, nosotros tenemos que creer. Dice el Señor, yo soy el Dios que te da la victoria. Alista el caballo y yo te doy la victoria. Tenemos que hacer lo nuestro y Dios hará lo suyo. Deja que Dios sea Dios. No hagamos lo que a Dios le pertenece. Ay, es que yo estoy llorando, hermana. Nos sentimos muy espirituales. Estoy llorando, hermana, y Dios va a hacer las cosas. Y yo no estoy haciendo nada, ni orando. Imagínense, ¿cómo voy a ganar la batalla? ¿Cómo? Tengo que crucificar mi carne, tengo que doblar mis rodillas para que dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Tengo que venir y postrarme, ya tengo que levantarme. Es el tiempo, iglesia, decía en la mañana el pastor, levántate, viene una iglesia de gracia incontenible, grandiosa, porque Dios está aquí, Dios está con nosotros. Tenemos que capacitarnos. Prepara tus manos, prepara tu iglesia, ya dejemos el pasado, cambiemos porque Dios está con nosotros. ¿Amén? Bueno, vamos a leer Isaías 41:10 al 13. Por favor. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. ¡Wow! Él merece la gloria, Él merece la honra, Él merece que nosotros nos postremos, que le alabemos, que le exaltemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos la victoria en Dios. Dice, no te preocupes, hace poco nos estuvo dando temas el pastor de cómo orar a Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos que honrarle. Dice Dios, tú nada más alábame, tú honrame,
Tú haz lo que yo te mando que hagas y yo haré lo tuyo. Entonces aquí es donde tú haz lo que Dios te mandó a hacer. Hagamos eso. ¿Qué? Cuando nos levantamos, ¿cuánto oramos? Me fui dice sí, hermana, oro 3 veces al día, ¿verdad? Por los alimentos. Entonces, no. Entonces, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra. A mí me cuesta un poco leer. A lo mejor si me levanto a orar a las 6 de la mañana, pero leer la palabra, luego, Señor, ayúdame, por favor. Y luego cuando llegué a la iglesia, vi que no tenía muñequitos ni figuritas. Señor, todo esto tengo que leer. Bueno, pues ahora mi carne la someto, la sujeto y hago lo que Dios me indica, porque no he perdido batallas. Siempre, aunque pareciera que perdemos, siempre las ganamos. Porque Dios, si nosotros clamamos a Dios y Dios está en medio de la batalla, jamás ha perdido una batalla. Dios, todas las ha ganado y la tuya no es la excepción. Ora a Dios, inclinémonos a Dios, proclamemos su palabra.